ha contado cosas horribles. No pudo hacerle eso. Mi padre es alcalde y va a ser senador. Hay que denunciarlo. Miente, se lo juro, miente. Violación y agresión sexual grave a un menor. Hay pruebas, han encontrado indicios. ¿Es malo querer demasiado a un niño? Me asusta lo que diga. La mentira. Estrenó el martes 11 de mayo en Cosmo. Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué tenéis que ver una serie, analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de La Mentira, una de esas series que estrenará Cosmo el 11 de mayo. Y, en fin, este programa, de hecho, se lo debemos a Cosmo, así que muchas gracias por su colaboración con nosotros y por hacer posible que estemos hablando hoy de esa serie. Yo soy Marichu Olazábal y para hablar, como ya hemos dicho, de La Mentira, me acompaña Beatriz Martínez. Muy buenas, Bea. Hola Marichu, ¿qué tal? Ay, bueno, ahora contaremos porque la premisa es de mal rollito, ¿eh? Es dramática, dramática. A ver, Sí, La Mentira es una serie francesa que está basada en hechos reales. De hecho, yo lo primero que hice cuando acabé de ver el episodio fue chafardear en Google el caso real, porque esto es así. Que se estrena el 11 de mayo a las 10:30, son solo 4 episodios, pero de hecho tiene un poquito de trampa porque desde hace nada, un par de días, en Orange y en Movistar tenemos Cosmo On, en donde la serie está completa. Así que de hecho ya los más angustiosos la podemos ver completa y ahora le decía a Bea que yo ya tengo plan para esta noche. Es una miniserie solamente de 4 episodios, así que te la ventilas en un fin de semana tonto, que está producida por France 2, o por France 2, perdonen por mi francés, y que está protagonizada por Daniel Auteuil. De nuevo, perdonad mi francés de Duolingo. Si os parece, escuchamos un momento del tráiler y seguimos comentando sin spoilers. Un dramón de los que encoger el estómago. Vamos a ver. Ay, Dios mío, vamos a coger La aire. Mentira. Os leo tal cual el inicio de la sinopsis que nos pasaron desde Cosmo en nota de prensa para no contar más cosas de las que ya se comentan en la propia premisa. La Mentira es una miniserie de 4 episodios producida por France 2, protagonizada por Daniel Auteuil, como hemos dicho, que es uno de los rostros más laureados del cine francés. El caso es que la serie está basada en hechos reales y habla de la vida de un hombre destrozado por su propia familia y los secretos que le hicieron caer desde lo más alto y perpetúan una verdad incómoda que tardó años en salir a la luz. El protagonista de la historia es Claude Arbona, aunque en la vida real se llamaba Christian Giacomo, un hombre que ha triunfado en todo en su vida y en su matrimonio. Es como, tiene la vida perfecta, es alcalde, tiene un buen estatus económico, tiene una familia de estas como pues bonita, tiene 2 hijos, 2 nietos, disfruta mucho de su... ¿Diga? Y una casa que, bueno... Bueno, que sí, la casa más es del quisiéramos. copón. O sea, yo además soy una fanática de las piscinas, entonces a mí la casa me da un poquito igual, pero la piscina, o sea, me la Ojalá. pido. El caso es que este señor, una de sus personas favoritas, obviamente, es su nieto, llamado Lucas, que tiene 9 años. La vida de Lucas, sin embargo... Perdonad, la vida de Lucas es todo lo contrario, es un chaval de 9 años cuyos padres se están separando, que lo está llevando muy mal, que tiene una relación un poco conflictiva con su padre y que, bueno, que en general pues es un chaval de 9 años que no acaba de entender qué es lo que está pasando en su casa y su reacción para pedir atención es decir una mentira. De hecho, ese es el título de la serie. El tema es que la mentira es tan grave como que decir que su abuelo abusó de él. Hemos visto solo el primer episodio, así que tampoco hemos visto tanto, pero sabiendo que está basada en hechos reales, que fue un hombre al que luego se aclaró, y de hecho hay entrevistas del propio Lucas, del real Lucas, en 2011 explicando la situación y tal, pero bueno, fue un señor que pasó 15 años en la cárcel acusado de abusar de un menor de edad, que además era su nieto, y que al final se supo que, bueno, que todo esto era una mentira, básicamente. Ay, ¿qué te parece la premisa, Bea? Es que es durilla, ¿eh? Es dura. Y, a ver, pues sabes que vas a ver un dramón con una historia complicada y ya te toca esperar a ver
cómo te lo cuentan y cómo se va desarrollando la historia para entender un poco cómo han llegado a ese punto de cómo el nieto acusa a su propio abuelo de violación. Está muy bien porque, bueno, el propio título ya te dice que toda esa situación no es real. A pesar de todo, las pruebas forenses parece que apoyan la versión del hijo, así que todo sigue para adelante. Y claro, todo sigue para adelante en un caso de abuso infantil significa que, pues, hagas lo que quieras, tienes unos tutores que funcionan por ti, tienes unos sanitarios que están obligados a reportar ciertas cosas, etc. Es una bola de nieve que claro, un chaval de 9 años no es capaz de medir las consecuencias que traerán y tampoco es capaz de valorar lo grave de las acusaciones que está dando. Entonces, a un niño de 9 años tú le enseñas que no tiene que mentir, pero tampoco sabe exactamente por qué no se debe mentir y en qué, sobre todo, no se debe mentir. O sea, no puede medir la dimensión. Una de las cosas que decíamos antes de grabar es que es una de esas series en donde dices, pues, el chaval ha hecho mal, el chaval ha hecho fatal. O sea, no se debe mentir, menos con cosas, menos con cosas de este cariz y lo que tú quieras. Pero claro, el chaval miente porque no tiene otro recurso para llamar la atención y para decir que no lo está pasando bien y que necesita atención. Y es, claro, sí, es una de esas situaciones que no te parecen bien, pero entiendes cuál es la mecánica que ha llevado a eso. Y tampoco se soluciona metiendo al chaval en un reformatorio, no sé cómo decirlo. Que no, es porque o sea, se ve como el niño está desesperado por... No sabe cómo llamar la atención, empieza con problemas en el colegio, no hace los deberes y como ve que ni aún así consigue que su padre al menos le mire y su madre le dedica un poco más de tiempo, es que como que, claro, no mide las consecuencias. Él dice, pues mira, he encontrado este camino, voy a soltar la mentira, pero claro, luego todo lo que viene detrás y como que se muestra muy bien en los más adultos, en la familia, cómo reciben la noticia. Claro, porque el niño pues dice, bueno, pues ya está, yo he conseguido. De hecho, se ve luego como está muy contento porque sus padres ya, pues después de esa historia que ha contado, pues sus padres están en pendiente de él, pero las consecuencias sobre todo se ven en el resto de la familia, que parece que ya no solo en los padres, sino en la hermana, en el propio acusado, en su mujer. Es dura, es dura. Sí, eso iba a decir, está muy bien además porque es una serie que es dura y que se hace muy incómodo de ver lo que estás viendo, pero muy incómodo desde la visión adulta. Es decir, es una serie que no tiene violencia, no tiene sexo, no tiene insultos, no hay apenas gritos, que no es una serie que digas, ¡buah! Es que tiene 25.000 avisos de que no lo pueden ver menores. Sin embargo, la situación que narra es muy dura, mostrándote únicamente las consecuencias que produce una cosa así y poniéndote además desde una situación que genera mucha impotencia, porque si lo hace un adulto dices, ostras, es que ojalá te hubieras tropezado en la calle, colega. Pero claro, si lo hace un chaval, sabes que es que lo está haciendo porque le faltan herramientas para poder administrar lo que está pasando a su alrededor. Claro, por otro lado, es lo que tú decías, ves a unos padres, pues una madre que se quiere de mil amores a su hijo, pero que tiene 7 millones de preocupaciones, que a veces pasa y es muy triste, pero es así. Y un padre que yo no sé qué cara le pasa en la cabeza, pero antes de grabar decíamos, si no quieres un niño, adopta una piedra, pero no trates mal por sistema a un niño por muy encabronado que estés con la vida, ¿no? Y es una de estas personas que es muy brusca hablando, que cuando se empiezan a detectar problemas en el chaval, en lugar de pensar, pues hay un problema, no lo estamos gestionando bien, hay que buscar cómo se gestiona, pues su reacción es decir, pues eso, ¿no? Hay un momento en que sale del despacho de un profesor y que le mira al chaval y le dice, muy bien, estoy muy orgulloso de ti, ¿no? Así como echándole la bronca, que es como, pues generalmente cuando un crío empieza a hacer cosas extrañas en el colegio, suele ser por otras cosas y suelen ser por cosas que son más graves y que son muchísimo más graves que no hacer los deberes una tarde, que es que estás que no pasa haciendo algo los deberes. más. Claro, no es que tu hijo sea un vago y un cojonazos como era yo, sino que es que tienen problema, ¿no? Entonces, claro, es todas esas señales de alarma que posiblemente tampoco salten porque los padres no tienen herramientas para darse cuenta de ellas o para que pasan suficientemente salpicadas en distintas cosas como para no poder atar cabos, ¿no? Las consecuencias son esas, que al final
entre todos la mataron y ella sola se murió, ¿no? O sea, no es culpa de nadie, pero al final todos han tenido su ingrediente para hacer que ese chaval esté en una mala situación. Es gracioso con muchas comillas, y es que además, según lo que te cuentan, todos han hecho, menos los abuelos, que lo que hacen es malcriar al nieto, que es lo que tiene que hacer un abuelo, consentirlo, dejarle comer más tarde, dejarle pasar las vacaciones en la piscina, o sea, que los abuelos están para eso. O sea, Pues sí. ay, Pero señor. bueno. En fin. Y yo creo que una de las cosas que me llamaron más la atención es, porque es una historia, como estamos hablando, muy complicada, pero lo cuenta de una forma muy cruda, pero a la vez muy cercano. Y Sí. es lo que hablamos. Yo creo que cuando la gente vea la serie, la escena en la que los padres sientan al niño y le cuentan, oye, mira, que mamá y yo no estamos bien, que vamos a separarnos. O sea, ahí sientes como al niño se le rompe algo por dentro y es como una cadena, una detrás de otra, como las fichas del dominó. De repente pasa eso, no le hacen caso por meterse en peleas por los deberes, tal. Luego encuentra una salida y luego decide, o sea, es como que va poco a poco, pero es lo que decimos, yo creo que como que puedes llegar a entender cómo ha llegado ahí el niño, ¿sabes? Más Sí. allá de si está bien o no. La otra es que la voz narrativa está siempre pensada enfocando el crío. Es decir, no sabemos por qué esa pareja se separa ni nos importa. Eso pertenece a la vida de esa pareja y de lo que estamos hablando es de cuáles son los efectos en un menor de edad o en ese menor de edad a esas cosas. Está muy bien planteado porque realmente no sabemos si los abuelos son buenos. Los abuelos lo que hacen con su nieto es lo que hace cualquier abuelo, pero fuera de eso no valoran al abuelo políticamente. Por ejemplo, el abuelo es alcalde y no sabemos nada de su entorno profesional ni lo necesitamos porque lo que nos está hablando es otra cosa distinta. Entonces está muy bien porque de una cosa que podría ser muy histérica y confusa, y es que al final hay mucha gente que lo está pasando mal, te lo explican muy centrado en cuáles son los efectos y las causas de una mentira que, claro, que se irá completamente de las manos del chaval y que, sabiendo que está basado en un caso real y que sucedió eso, pues, claro, en algún momento será una cosa que se explique también desde el prisma del abuelo, porque no deja de ser un señor que se pasó, que ya no es que se pasó 15 años en la cárcel, que no se los deseo a nadie, sino que era un señor que tenía... No es lo mismo que yo me vaya a la cárcel 15 años, que yo lo sentiré mucho y mi familia lo sentirá mucho, pero tendrá repercusión cero en el mundo, a que lo haga un alcalde que en su entorno inmediato, pues claro, o sea, absolutamente todo el mundo sabe quién es ese señor, sabe por qué está en la cárcel y puede saber cuándo salga de la cárcel, ¿no? Que es un efecto, pero claro, pero eso no es algo controlado por el chaval ni es intencionado. Entonces, está muy bien cómo explican cómo es un caso concreto de una persona específica y nos vamos a centrar en cuáles son los efectos de esa persona. Y es una cosa que se agradece mucho, porque es lo que hace que sea una historia dramática, es una historia durilla, la premisa es muy dura, pero no es una historia para nada histérica. No. De hecho, o sea, incluso la reacción de los padres cuando les plantean algo así, la vemos, pero no es esa cosa de, y vamos a poner una imagen súper... O sea, podrían haber hecho una escena en la que todos lloráramos. No va de eso, va de narrar una serie de situaciones. Y está muy bien en ese sentido porque es capaz de, con sentimientos y tal, pero mostrarnos relativamente fríamente una situación así, lo que te hace poder pensar cuáles son las consecuencias de las mentiras y cuáles son las consecuencias de tener un chaval al que no se le presta atención. Que yo insisto, posiblemente no se le presta atención porque sus padres tampoco tenían herramientas, ojo. Pues sí, y es que lo has explicado muy bien, yo creo que has hecho un buen resumen de lo que es la historia. Es muy durilla y además es muy impotente porque, claro, yo estoy en la generación en que mis amigos empiezan a tener todos chavales y además casi todos son padres responsables que se preguntan muchas veces, hostia, esto no viene con manual de instrucciones que tendría que hacer, ¿no? Y claro, me imagino la impotencia de unos padres y unos abuelos cuando pasa algo así, que es que me he equivocado en algo, pero es que realmente no sé en qué me he equivocado. No sé en qué momento ha pasado esto. Claro, es la impotencia que te da la situación, que dices, es que el nieto no tenía mala intención, pero es que nadie tenía mala intención, o sea, sí,
Es no como que se ha querían ido de aban- las manos. la Claro, no situación. querían abandonar a un chaval, no han sabido cómo gestionar una situación muy complicada y además el chaval encima le ha salido mentira precisamente contra las personas, si no las que más quiere, unas de las que les están sintiendo de referentes, porque una de las cosas que se explica es cómo el chaval está muy bien con sus abuelos, o sea, se lo pasa Sí. muy bien y es de esas familias que molan, ¿no? De esos nietos que, joder, pues se llevan muy bien con su abuelo, tienen muchísima complicidad y se ve un par de situaciones en las que dices, es que mola mucho la situación y claro, es completamente involuntario. El chaval ha soltado una mentira que no era consciente de las consecuencias precisamente sobre la última persona que querría haberle metido en un lío. De hecho, hay una frase que se dice al principio, que me la he escrito yo aquí, que yo creo que representa muy bien todo lo que estás contando, de que encima de como que la relación entre el abuelo y el nieto era muy buena, y dice la frase, pero lo que nunca habría imaginado es que el trago más duro de mi vida me lo serviría la persona a quien más quería. Tal cual. Es que claro, ya no es solo la historia fuerte, sino que encima tengas una relación tan buena con tu nieto y que de repente, sin saber por qué, porque o sea, es que le llega de repente la noticia, te encuentras con que te ha denunciado por violación. Entonces, claro, es que es un shock la noticia. La noticia es un shock, cómo se lo plantean es un shock y luego además hay un momento que es muy bueno porque refleja lo que va a pasar en todo el pueblo, que es cuando llega esa denuncia a la comisaría del pueblo, que la reacción de la poli es hoy, qué fuerte lo que estoy leyendo. Claro, es la salida de escala esa que decía de, pues si a mí un día me pasa una cosa así, me va a importar a mí y a 4 gatos que tengo a mi alrededor, pero, sí, pero al ser una mi vida persona en realidad pública, no le importa, no le interesa a nadie, no voy a salir en ninguna revista. Pero claro, hablamos de un señor que va a ser el correveidile de toda la ciudad durante mucho tiempo. Estamos hablando de que al alcalde de tu ciudad, de golpe, lo detienen, no por prevaricación, que bueno, es algo que no viene con el cargo, pero estás como relativamente acostumbrado, sino por una cosa tan grave como abusos a menores. Es que la denuncia es muy, muy grave. Y claro, la denuncia, cualquier adulto se plantearía, ¿cómo voy a cuestionar a la víctima en una cosa así? Es que no. Pero claro, lo que pierdes el control es que la víctima no es consciente de lo que está haciendo y no es consciente de la gravedad y de la dimensión de lo que está diciendo. Es una serie que sobre todo genera muchísima impotencia. sí. La otra es que es una serie que solo tiene 4 episodios. El primero me lo he comido. O sea, yo me lo he visto hoy cuando grabamos a primera hora de la mañana y me lo he comido. O sea, y además lo he ido viendo con el botón derecho abriendo pestañitas de Google de yo necesito ir sabiendo qué es lo que pasa. O sea, Google Translate para el francés va muy bien, que lo sepáis. Porque claro, o sea, realmente ante una historia que podría ser de peli culebronesca de sobremesa, se hace una historia que es muy distinto a todo eso. Sí. No es nada histérica, agota no porque, oh Dios mío, me están contando mucho drama, sino porque realmente la situación que te están planteando es muy jodida. Es muy dura, sí. Claro, y cuando además te dicen hostia, es que esto es una historia de verdad con nombres y apellidos, es como, bueno, pues relativizaré las escenas que estoy viendo porque está ficcionado, con lo cual no sé si realmente esa comida en la que hicieron esa broma sucedió, pero sí sé que la acusación y la condena sucedió. Exacto. Claro. Entonces, es una historia que es suficientemente conocida como para que sea contrastable cuánto de ello tiene de real en lo que pasó en la situación. Y claro, ya te digo, o sea, echadle un ojo y buscad porque en cuanto a estas 4 cosas, aparece una entrevista del chaval en 2011, 15 años después, cuando ya es un adulto prácticamente o ya es una persona mucho más mayor que controla lo que está haciendo, tener que explicar al mundo que es que yo mentí cuando tenía 9 años. Todos hemos mentido con 9 años, todos. Claro, la diferencia es que una mentira tan fuerte. Efectivamente. Eso entonces, lo llevas cargando. Es durísimo ver desde la perspectiva de un veinteañero que entiende cuáles son los efectos de su mentira, cómo te explica mentí. O sea, todos con 9 años hemos contado bolas, pero una cosa es contar mi padre es Superman y otra cosa es contar, pues mi abuelo me ha tocado, porque cuando dices mi padre es Superman, todo el mundo sabe que mientes, les da igual, les parece muy divertido y se olvida el segundo, y con los segundos, pues evidentemente, y está bien que se enciendan unos engranajes en donde lo que hacen es proteger al chaval y proteger la situación en la que está viviendo.
Uy, una historia muy complicada, muy complicada. Sí, pero yo creo que merece la pena conocer la historia, sobre todo lo que tú dices, ya no solo... Nosotros hemos visto el primer capítulo, no sé si cuando acabe la serie harán un buen repaso, pero también yo creo que se puede buscar información complementaria, o sea, información adicional como tú comentas, para saber más de la historia real, porque es que es muy interesante que 15 años después el muchacho se haya dado cuenta de lo que ha hecho y diga, lo hice mal, pero es que era un niño de 9 años que no sabía lo que hacía realmente. La otra cosa es que están muy bien los actores, que están muy contenidos, Sí. que están en unas escenas, incluso el chaval. Yo, bueno, ya sabéis que tiendo a tener cierta manía a los actores chavales y esta es una serie en donde el chaval tiene mucha intervención y mucho peso y lo hace muy Lo hace bien. muy bien. O sea, lo hace de una forma muy contenida, muy poco... O sea... Lo hace muy bien, de verdad. No resulta ser un chaval pesado o un chaval que te lastre. Yo creo que transmite muy bien lo que quieren que transmita con la historia. O sea, Sí. Es eso, como que no, que te lo crees cuando lo ves, te crees su angustia, te crees incluso la historia. Si no hubiéramos sabido lo de antes, la forma en la que cuenta la historia podría ser totalmente verdad, ¿sabes? Sí, si nosotros eso... no contáramos con la parte de antes de ha pasado esto y es una mentira. Si el título no fuera el que es, ¿Sí? podríamos, porque claro, lo primero que hacen los padres cuando sale una cosa así es llevarle a señores que han estudiado para eso a que lo miren. Y resulta que hay una psicóloga que dice que la historia es verosímil y hay un médico que dice que la historia es verosímil. Es decir, a nosotros lo que nos están diciendo es que todo eso es así. O sea, el sesgo automático es creer a la víctima y está muy bien, ¿eh? Ese sesgo, ojo, hay que hacerlo. Que para eso ya están los forenses para dar su visión profesional, los demás estamos simplemente para apoyar. Pero claro, si el título no fuera el que es, estarías todo el rato cuestionando y decir, hostia, pero todo lo que me están diciendo no encaja, o sea, no encaja con que esa persona sea así, pero al final es la caricatura del siempre saludaba, ¿no? Cuando descubren que tu asesino guardaba en el congelador cadáveres de 25 Totalmente. personas distintas, ¿no? Siempre el comentario es siempre saludaba. Claro, nadie tiene cara de hacer cosas chungas por la vida, o muy poca gente tiene esa cara, y no tiene por qué corresponder a la realidad aunque tenga esa cara. Entonces, es una situación que es realmente incómodo porque tú sabes que eso es mentira porque te lo han spoileado en el título. Claro. Entonces es una de esas situaciones de no, que yo ya sé la solución, que esto no es así. Pero todo lo que estás viendo te dice lo contrario. E insisto en que una de las grandes ventajas son 4 episodios. Hemos visto el 25% de la serie, que es un porcentaje muy alto, en una cosa de 40 minutos que se ve sola. Con lo cual, no va a llegar... Estoy pensando en el True Crime de Westphal, creo que se llama El Político, el francés, el True Crime que salió hace un par de meses, que uno de los grandes defectos eran que eran 8 o 10 episodios, ¿no? Entonces, uno de los grandes defectos es una historia contada en media docena de episodios, te la cuentas rápido, en este caso serán 4, pero claro, si estiras mucho, hay muy pocas historias que den para algo tan largo. Claro. Sabemos que la duración de todo esto es suficientemente larga y que hay una respuesta reciente, como quien dice, como para poder saber que la serie tendrá contenido con el que llenar los 4 episodios. Y ya digo, es que, o sea, mi plan para este fin de semana es esta noche o en una tarde tonta ventilarme la serie entera. Sí, porque el primero... yo creo que se va a ver muy rápida porque es que al ser 4, es que cuando te quieras dar cuenta te la has acabado. Entonces yo creo que es una como de los alicientes para verla, porque aparte de que la historia está muy bien contada, no te va a suponer una gran cantidad de tiempo de tu vida. O sea, en nada vas a saberlo todo. Y que además, cuanta más series ves, digamos, más te pasa que entiendes esas historias en donde de golpe dedican 5 escenas a decir que verde era mi valle y están muy bien cuando son muy profundas y ya juegas a eso, pero molesta mucho cuando metes relleno. Entonces, yo cada vez más en historias basadas en hechos reales o que se ciñen bastante, que son un true crime, digamos, ficcionado o no, cada vez agradezco más que no se meta relleno. Que vayan al grano. Verme a explicar una situación, entre otras cosas porque cuanto más relleno metes, más cuestionas que lo que estés viendo pueda ser verdad. O sea, si vemos 7 millones de escenas cotidianas de la familia, es evidente que esas escenas no sucedieron. Entonces se desfigura mucho
cuánto de lo que nos están contando es cierto y cuánto no. En una serie que va al grano, se tiene que ceñir a las cosas que están suficientemente contrastadas como para poder saber que eso existe. Así que La mentira, echadle un ojo. Pues Creo sí. que no nos queda nada por decir, Bea. Yo creo que hemos hecho un repaso para que la gente la vea, o sea que... ¿A qué tipo de perfil se le recomendarías? Que es una cosa que pregunto siempre con los razones. Pues, a ver, sobre todo a la gente que le guste las series basadas en una historia real, creo que es que de verdad que es una historia que hay que conocer, que hay que saber todo lo que hay detrás y pues a la gente que le gusta a lo mejor más las series francesas, pero Sí. vamos, sobre todo a los que le gusten una buena serie basada en hechos reales, La mentira es su serie. Sí, es un true crime porque es true y hay crime, digamos, pero no es una historia canónica de asesinatos y no tiene absolutamente nada que ver con las historias de sobremesa de en el primer minuto matan a alguien y luego es todo drama. No tiene nada que ver con eso. Es mucho más contenida, es mucho más agradable de ver y la verdad es que es muy, iba a decir jugosa, pero no es la palabra porque realmente no explota el morbo, pero sí que tiene mucho interés por la situación que narra y por lo complejo de la situación que narra y de cómo se podría haber solucionado, que yo realmente no tengo ni idea de, bueno, sí, claro, no mintiendo, ¿no? Pero a toro Sí, pero una pasado vez todo hecha el la manolete. mentira, una Claro. vez hecha la mentira ya no lo sabemos. Así que nada, que muchísimas gracias por estar aquí, Bea. Muchas gracias a ti, me encanta comentar contigo. Nada, que podéis ver La mentira en nada en Cosmo, que la tenéis el día 11 a las 10:30. Estoy mirando en el calendario qué día es el día 11 porque no sé en qué día vivo. El martes próximo a las 10:30. Pero que de todos modos, ya sabéis, si tenéis Movistar o Orange, está el canal Cosmo On en donde la podéis ver del tirón, que es lo que posiblemente haga yo en cualquier momento de estos. Así que nada, que muchísimas gracias, Bea, por estar aquí. A ti. Recordaros que hay crítica en Fuera de Series que podéis leer, que hay además un artículo presentando la serie escrito por Bea, así que garantía de calidad. A todos los demás que nos podéis seguir en todas nuestras redes sociales, en todos los más de podcast que tenemos ahora de lunes a viernes, porque Universo Marvel está en semanitas de descanso hasta que vuelva Loki. Que nada, que nos podéis seguir en directo en Twitch los miércoles, los sábados cuando hay Universo Marvel y los domingos con el Placeres Culpables, que os podéis suscribir a todos lados, que en nuestro canal de YouTube además tenéis el vídeo ahora, suscribíos y esas cosas que molan. ¿Os imagináis que tuviéramos un botoncito de plata? Sería la leche. Que nada, que un gustazo a todos, que